Buenos días y buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Bienvenidos a el Colegio de Sonora. Muchas gracias por estarnos siguiendo. En esta ocasión estamos en el examen profesional que sustenta Ernesto Yuri Flores, que él es egresado de la segunda promoción de la maestría en gestión integral del agua aquí en el Colegio de Sonora. Ernesto nos trae el tema de la contabilidad del agua en marismas nacionales, una aportación para evaluar la gestión del agua en ese sistema socioecológico. Entonces, la estructura del examen es la siguiente. Ernesto cuenta con 30 minutos, 30, 40 minutos para hacer su presentación. Posteriormente, se le va a dar la palabra al lector externo que nos acompaña, que es el doctor Carlos Rafael Rea Rodríguez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Después le cederé la palabra al lector interno, que es el doctor Alejandro Salazar Adams. Y finalmente un servidor, Luis Alán Navarro Navarro, que soy el director del trabajo de tesis de Ernesto. Le haré mis comentarios. Después de eso, Ernesto va a tener su oportunidad para hacer sus réplicas. Ernesto, me gustaría mejor que tú anotaras todos los comentarios que te hacen y en ese mismo orden en el que los recibes, por favor, les des réplica, ¿no? Después de eso vamos a tener un tiempo en el que el jurado va a deliberar en privado. Les vamos a pedir a todos, por favor, que salgan un momento de la transmisión, pero que no se vayan en lo que deliberamos y emitimos dictamen. Bueno, en ese sentido, adelante, Ernesto, puedes empezar, puedes compartir tu presentación, yo te voy a ayudar a moderar. Bien, muchísimas gracias. Antes de comenzar la presentación, pues agradezco nuevamente al comité evaluador de este trabajo, su tiempo dedicado a la revisión. Muchísimas gracias al doctor Carlos Rea, al doctor Alejandro Salazar Adams y al doctor Luis Alan Navarro por dirigir este trabajo. Eh, y bueno, me pidieron también los compañeros de la generación que les mandaron saludos. Están conectados desde Guanajuato, desde Ciudad Guzmán, Jalisco, desde Chiapas, desde Tlaxcala, desde Tamaulipas y los compañeros ahí mismo de Hermosillo. Bien, voy a presentarles entonces el contenido de la investigación. ¿Se ve la pantalla? Así Muy bien, es, no, no, estamos viendo la segunda diapositiva, creo. perfecto. Ahí Bien, está, bueno. adelante, Ernesto. Este es el encuadre y les propongo entonces en los próximos minutos desarrollar la información de esta manera. La agrupé en 5 grandes bloques. El primero es la estructura de la investigación. En el segundo bloque estaría el marco teórico, el marco normativo y la metodología utilizada. En el tercer bloque están los resultados de la investigación y la discusión. En el cuarto sería revisar el cumplimiento de objetivos e hipótesis y finalmente presentarles las conclusiones. Les propongo entonces que en este primer bloque veamos el punto 1 y el punto 3, para después, si nos da oportunidad, de entrar con calma al punto 2. ¿Cuál es la estructura de esta investigación? Bueno, pues el problema de la investigación que queremos trabajar es que en el Pacífico mexicano, el norte de Nayarit y el sur de Sinaloa, hay una gran llanura deltaica en la que se desarrollan pues todas las actividades económicas posibles: agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, aprovechamiento forestal, aprovechamiento turístico, minería. Y en esta llanura confluyen 9 cuencas, 7 acuíferos, y el problema es que no hay una información consolidada sobre la disponibilidad y los usos de agua que hacen estas actividades económicas y el sistema de localidades. Esta carencia de información entonces nos impide determinar si los bienes y servicios ambientales que brinde el humedal pues, pueden soportar la capacidad del modelo de consumo de agua. Por ello, propusimos como pregunta general de investigación es: ¿cuál es la información mínima
que nos permite evaluar la gestión del agua en el sistema socioecológico Marinas Nacionales. Y por ello se planteó como objetivo general desarrollar un esquema que contabilice la disponibilidad y los usos de agua con los datos más oficiales que resultaron ser los de 2023, esto como una línea base. La hipótesis general es la información oficial publicada es insuficiente para conocer la capacidad actual del sistema socioecológico. Y trabajamos entonces a partir de estas tres preguntas detonadoras que derivaron en objetivos específicos y en hipótesis específicas. La primera pregunta sería, ¿cuál es la delimitación apropiada para estudiar la llanura del Taica como un sistema socioecológico? Esto nos trae como un objetivo específico el identificar en la literatura cuál es la delimitación apropiada para hacer este análisis de gestión del agua. Y la hipótesis específica es que la zona de estudio puede analizarse como un enfoque integral de sistemas socioecológicos. La segunda pregunta es cómo se debe contabilizar el uso y la disponibilidad del agua en esta zona de estudio. El objetivo que se deriva es organizar en un SIG la información oficial de títulos de concesión y la disponibilidad hídrica y filtrarla a través de cuencas, acuíferos y municipios para organizar el análisis. La hipótesis específica es que la información disponible no es suficiente para integrar una contabilidad del agua rigurosa. Y finalmente, la tercera pregunta es, ¿cuál es la información suficiente para evaluar la capacidad de este ecosistema? El objetivo específico, entonces, es sintetizar los datos generados por la contabilidad y evaluar su pertinencia analítica. La hipótesis específica es que no se conoce la capacidad actual del ecosistema para sostener la dinámica de los humedales. Bien, entonces, les propongo revisar los resultados que contamos en esta investigación y básicamente los podemos agrupar en estos tres segmentos. Primero, la formalización teórica de la zona de estudio como un sistema socioecológico. Después, la propia contabilidad del agua de marismas nacionales y finalmente la evaluación de la utilidad de esta información. Respecto al primer punto, sobre la formalización teórica de la zona de estudio como sistema socioecológico, pues tenemos en primer lugar las escalas. Esta es la delimitación básica de la llanura del Taica. Está en el Pacífico mexicano, en la frontera entre Nayarit y Sinaloa, y podemos ver en este mapa que se alimenta de cuatro grandes ríos. De norte a sur está el Baluarte, después el Acaponeta, después el río San Pedro y el río Santiago, que tiene una cobertura muy grande. La superficie de la zona de estudio que estamos proponiendo es de 486.381 hectáreas y este polígono lo propuso el investigador Manuel Blanco, que descansa en paz, lamentablemente falleció hace algunos años, pero él propuso que esta es una zona que puede funcionar para estudiar lo que está ocurriendo en marismas nacionales. Decíamos que la zona de estudio se compone de escalas y para entender qué está ocurriendo en marismas nacionales necesitamos entender qué pasa aguas arriba. Y entonces, aguas arriba, esta es la dimensión de la zona de estudio. Estamos hablando de 70 cuencas organizadas en los sistemas de ríos. Tenemos en color rosa el sistema del río Lerma, en color amarillo el río Santiago, que funciona con 33 cuencas, el Lerma funciona con 17 cuencas. En color verde tenemos el río San Pedro, que funciona con 9 cuencas. En color café está el río Caponeta con 2 cuencas. En color anaranjado el río Baluarte. Y estos ríos entonces aportan su caudal a la zona que denominamos marismas nacionales, y por eso el nombre de marismas nacionales, porque es agua que viene de una gran parte de la nación y desemboca en esta llanura del Taica. Tenemos también entonces el tema de los límites administrativos, 2 estados de la República y 10 municipios, de norte a sur: Rosario, Escuinapa, Guajicori, Acaponeta, Tecuala, Rosa Morada, Ruiz, Tuxpan, Santiago Ixcuintla y San Blas. Entonces tenemos muchas administraciones que están convergiendo en este polígono importante, y podemos ver en el mapa que ya estamos hablando solo de 14 cuencas, ¿sí? Ya vimos el tema de las escalas, los sectores, quienes están usando el territorio, decíamos que son muchos sectores,
Y si representamos en el mapa que está en el sector, en el lado derecho, quienes están trabajando en la superficie de marismas nacionales, pues vemos que en el segmento verde tenemos la agricultura de riego con el 22%, en la parte naranja la agricultura de temporal 26%, en color café oscuro están los humedales forestales estuarinos con el 36% y en color azul turquesa la acuacultura con el 4%. Entonces, casi la totalidad de la superficie de marismas nacionales está siendo utilizada con fines económicos. Podemos ver ahí los puntitos de color amarillo, son embarcaderos, 40 embarcaderos que le dan operación a 2.860 pangas, según la información oficial. Y vemos entonces que toda la zona, pareciera en la foto satelital que vemos puros cuerpos de agua y mangle, pero en realidad hay un aprovechamiento intensivo de esta zona. Y bueno, tenemos el esquema básico de un sistema humano natural acoplado que tiene los efectos de la característica básica, perdón, de un sistema socioecológico que veremos más adelante. ¿Cuáles son las dinámicas básicas que hay al interior? Por lo menos encontramos en el componente del sistema de localidades esta fotografía, 361.000 personas de acuerdo al último censo, 186 centros de población, 26 son urbanos, 160 rurales. La mayoría de los centros de población viven a una altura promedio de 10 metros sobre el nivel del mar y hay mucha vulnerabilidad por inundaciones, son frecuentes los casos de inundaciones. Y identificamos una dinámica demográfica muy importante. Hay tres cuencas, la cuenca Acaponeta, la cuenca de Bejuco y Cañas, que han estado expulsando población durante los últimos 20 años si revisamos los censos de población y vivienda. Hay otras cuencas que también están atrayendo población. La hipótesis que tenemos, no hemos comprobado porque eso sería parte de otra investigación. ¿Por qué se está yendo la gente de estos centros de población? Tenemos la hipótesis de que son específicamente las localidades pesqueras que están al borde del sistema de humedales las que están emigrando porque ya no está funcionando el aprovechamiento pesquero. Pero eso será objeto de otra investigación. Bien, ¿cuáles son las relaciones básicas que se pueden identificar en este sistema socioecológico para poder darle la categoría de sistema socioecológico? Y pues este es un diagrama que hemos estado armando desde hace muchos años, derivado de los procesos de consultoría en los que hemos trabajado para identificar qué pasa en marismas nacionales, ¿no? Por lo tanto, este esquema ha sido ya conocido y validado por agricultores, ganaderos, pescadores, acuacultores, y ellos dicen que tienen problemas para producir. Y cuando les preguntamos cuáles son los problemas, pues dicen, tenemos un problema de competitividad y de productividad, que son los dos grandes bloques rojos aquí. Y si vamos hacia atrás, entonces revisando las causas, tenemos una disminución diferenciada de la capacidad ecosistémica de las cuencas para sostener sus actividades productivas, causada a su vez por problemas de salinidad, de erosión, de asolves, de calidad del agua y de sanidad. Y cuando preguntamos por qué hay estos problemas de calidad, de sanidad y de asolves, pues encontramos que son provocados por contaminación de aguas residuales, residuos sólidos urbanos y de manejo especial, por cambios de uso de suelo y extracciones no regulares. Y cuando preguntamos quién hace esto, pues los productores dicen, pues sí, fíjate que soy yo mismo el que está generando el problema. Y también se identificó entonces que hay un componente natural que también intensifica esta problemática a partir de interpretar los efectos del cambio climático en eso. Y también está el componente institucional. Tenemos carencia y desarticulación de políticas públicas entre federación, estado y municipio que producen carencia de infraestructura, de certeza jurídica, de protección civil, de seguridad, regulación y fomento. Y nuevamente inciden en problemas de competitividad sectorial y productividad sectorial. Esto genera entonces cuencas expulsoras y atrayentes de población. Y tenemos entonces los bucles que se pueden generar. Identificamos básicamente en el caso de la pesca el bucle de la disminución de la captura de camarón y la talla de camarón. Esto se genera entonces porque el agua está contaminada y está contaminada porque tenemos problemas ambientales, institucionales y es un círculo que se repite continuamente. Podemos entonces desarrollar muchísimo más este esquema para acreditar que marismas nacionales se puede estudiar como un sistema socioecológico, pero consideramos que con esto se entiende muy bien. Y aquí hay una postal que nos representa todo lo que veíamos en el diagrama anterior. Esta fotografía
se toma por parte de la Comisión Ramsar cuando hacen un sobrevuelo para verificar el estado de marismas nacionales. Y están todos los aprovechamientos, está el agrícola, el ganadero, la acuacultura, aquí tenemos en primer plano varios estanques, están los aprovechamientos minerales, los maderables, el turismo e incluso los culturales. Aquí al fondo a la izquierda está la Piedra Blanca, que es un centro ceremonial de las etnias Nayeri y Birrárica que están en Nayarit. Y entonces en esta fotografía están todos los usos para poder decir marismas nacionales es un sistema socioecológico. Bien, entremos a la contabilidad del agua en marismas nacionales. Y ahí los resultados eh, los podemos agrupar en estos cuatro grandes segmentos. Revisamos los usos, revisamos la disponibilidad, los registros y las asimetrías. Respecto a los usos, logramos clasificar la información por municipio. Tenemos aquí la estadística de los registros que se tienen en el REPDA por cada uno de los municipios que presentábamos en cuanto a concesiones y volumen. El mapa está presentando solo para nuestra zona de estudio eh, con círculos azules cada una de las 481 concesiones de agua superficial. Estas concesiones tienen asociado un volumen de 254 hectómetros cúbicos anuales y los triángulos de color naranja representan las concesiones de agua subterránea, son 2.710 y incorporan un volumen de 97.9 hectómetros cúbicos. Podemos ver entonces el predominio de los triángulos sobre los círculos, lo cual nos indica que son mucho más las concesiones de agua subterránea que las concesiones de agua superficial. Pero si analizamos por el tamaño de los nodos que estamos presentando aquí, cuánta agua tienen asociada estas concesiones, vemos el predominio del agua superficial sobre el agua subterránea. Son pocas las concesiones que tienen un gran volumen de agua concesionado y el gran volumen de las concesiones de agua subterránea pues casi se pulveriza, los triangulitos pierden ahí su dimensión, como pueden apreciar ustedes muy bien. Y entonces en pocas concesiones está asignado el mayor volumen de agua. ¿Quién está usando el agua? ¿Cuáles son los sectores que utilizan el agua? Tenemos ahora la misma representación, pero ahora los nodos nos representan los usos. El color azul turquesa está representando concesiones para la acuacultura, el color verde, las concesiones para la agricultura, que están aquí básicamente en el Valle Agrícola de Santiago. En color café, las del sector pecuario, que son muy pequeñas, que están aquí en rosa morada. En amarillo, las de uso urbano, que se asocian obviamente aquí a los centros de población. Aquí están los nodos de Santiago, Villa Hidalgo. En color negro, el industrial. En rojo, servicios y los servicios múltiples. Entonces, podemos ver que el sector que mayor volumen de agua tiene concesionado es el acuícola, a diferencia de la tendencia nacional, donde es el sector agrícola el que cuenta con mayor concesiones. Y si hacemos una revisión de cómo se distribuye el uso agrícola en términos de superficie, ya no de volumen, como veíamos en los nodos, sino de superficie, pues vemos aquí, en el panel A tenemos la cobertura de agricultura de riego y temporal para los 10 municipios que estamos trabajando y en el panel B solamente la intersección con nuestra zona de estudio. Podemos ver entonces que el río San Pedro, perdón, el río Santiago alimenta esta gran zona agrícola. Esto es lo que trabaja el río San Pedro, que es mucho menor. En la Caponeta contribuye muy poco a la agricultura de riego. Y en el caso de Escuinapa es agua subterránea, no es porque venga de este río. Sobre la disponibilidad. Primero tendríamos que revisar rápidamente cómo dice eh, la CONAGUA que se debe de calcular. Esto se establece en la norma oficial mexicana 011 publicada en 2015. El agua superficial se calcula con esta ecuación D igual a AB menos RXY y el agua subterránea, la disponibilidad media anual es recargas menos descarga natural comprometida menos los volúmenes de uso. Y básicamente es restar a los egresos y eso nos da la disponibilidad. Aquí están entonces gráficamente cómo se debe de hacer esta contabilidad y lo vamos a explicar mucho más a detalle a continuación. Pero bueno,
Esta es la fotografía de todo el sistema que presentamos en las primeras láminas. Son las 71 cuencas que alimentan a marismas nacionales. En el panel A tenemos la captación por medio en 2016, en el panel B la de 2023, en el panel C la disponibilidad de 2016 y en el panel D la disponibilidad del 23. No me detendré mucho porque esto lo vamos a ver con mayor detalle a continuación, pero solamente quiero llamar su atención. En el río Santiago, vean cómo disminuye de 5.463 hectómetros del 16 al 2020 a 1.800 y en 2023 a solo 594. En el río Lerma tienen problemas desde 2016 y están trabajando por disminuir el déficit. Eso es respecto al agua superficial y la disponibilidad del agua subterránea tiene mayores problemas. Aquí vemos ahora no las cuencas, sino los acuíferos en el panel A. El dato es del 2015, el panel B es la recarga del 2023, en el panel C la disponibilidad del 2015 y el panel D la disponibilidad del 2023. Vemos entonces que en el sistema del río Santiago hay problemas severos, se está disminuyendo, pero el gran problema está en el sistema del río Lerma. Lo vamos a explicar con mayor detalle. Eh, en Tableau, esta es una herramienta que nos enseñó a utilizar el doctor Alejandro Salazar Adams en el tercer semestre y voy a cambiar entonces de presentación para irnos a navegar en Tableau rápidamente. Bien, no, este no es, perdón, un segundo. Este está bien. Bien, ¿se ve ya la pantalla de Tableau? ¿Me pueden confirmar? Perfecto, muchas Sí, gracias. ya se ve, Ernesto, gracias. Muy bien. Bueno, tenemos ahora el sistema de las 71 cuencas que les presentaba inicialmente, ¿sí? Acá arriba la gráfica nos presenta el esquema que les había comentado inicialmente, la disponibilidad hay que restar AB menos RXY y que no es otra cosa que AR es lo que viene de aguas arriba, lo que llueve en la cuenca, lo que regresan los usuarios, las importaciones, las exportaciones. Y este es el componente, creo yo, más importante. UCE significa lo que está concesionado o lo que está registrado en el RET, ¿sí? Después están las evaporaciones, lo que se maneja en los embalses. Y finalmente, lo que está en color verde es lo que se puede usar en la cuenca después de hacer esta contabilidad. Y en rojo es lo que se le debe a lo que está aguas abajo, lo que ya con agua comprometió de acuerdo al REPDA en lo que está aguas abajo. Y por lo tanto, pues tenemos una disponibilidad de este tamaño. Entonces, para las 71 cuencas, el dato que obtuvimos en 2016 es que son 17.900 hectómetros cúbicos, ¿sí? Y vamos a 2020 y se reduce a 10.000 y en 2023 se reduce a 8.000, ¿sí? Y si revisamos básicamente por cada uno de los sistemas, podemos entonces aquí agrupar con facilidad qué pasa con el río Lerma, con el sistema del río Lerma, y vemos entonces cómo tenemos números negativos en todos los años, ¿sí? 537 en 2016, 439 en 2020, y el número negativo para el 2023 es de 108. Y si revisamos lo que ocurre en el río Santiago, tenemos esta tendencia. Tenemos números positivos en 2023, que son 730 hectómetros. En 2020 son 2.234 y en 2016 10.171. Pero lo que yo quiero es llamar su atención sobre esto. Vean lo que pasa. Estamos en 2016 en el sistema del río Santiago y de acuerdo al REPDA existían 21.953 hectómetros concesionados. No se dice a cuántos usuarios, pero ahí teníamos entonces 21.000 hectómetros concesionados. En la siguiente capa disponible se reduce a 19, ¿sí?
y vean qué pasa en 2023. Se reduce a 2,000. ¿Qué pasó con ese volumen? ¿A quién se lo quitaron? Y bueno, vean lo que ocurrió también con el compromiso que se tiene aguas abajo. Entonces, básicamente lo que se hizo fue pasar de una caja a otra el volumen para poder garantizar la reserva de agua que se decretó en 2020, si no me equivoco, para el río Santiago y para el río San Pedro. Esto lo podemos revisar también para el río San Pedro, que lo tenemos acá. Y vean vámonos a 2016. Tenemos un montón de agua, 4,983 en 2016. Se da el decreto y baja a 2,358. ¿Sí? Y en 2023, que es muy poquito lo que se tiene concesionado. Entonces hay un problema en la fiabilidad de la información. Lo mismo hicimos para que ustedes con calma puedan revisar. Les voy a compartir el enlace para que puedan entrar a Tableau. Y pues lo pueden hacer para las cuencas específicamente que están ahí en la zona de estudio. Eh, y esto se puede hacer porque la contabilidad nos permite hacer eso. Eh, por ejemplo, en la cuenca del río Baluarte, que está aquí arriba, aguas arriba hay una aportación de 1,370 hectómetros, ¿sí? Pero si le damos clic a la gran cuenca que se llama Grupo de Corrientes de Marismas Nacionales, no tenemos disponibilidad de aguas arriba porque no está conectada con ninguna otra cuenca, ¿sí? Y aquí viene uno de los problemas. Si revisamos la disponibilidad de esta cuenca en 2016, teníamos 105 de concesiones, baja a 300 y luego desaparecen. Y no supimos qué pasó con esas concesiones, pero hay una disponibilidad de 231. El mismo análisis se puede hacer para los acuíferos y podemos seleccionar cualquiera de los acuíferos para revisar cuál ha sido su evolución en los años de estudio. También hay un corte para los acuíferos específicos que intersectan a nuestra zona de estudio. Pero lo importante es esto, el corazón de este tablero está aquí. Aquí estamos ya comparando con el volumen de agua asociado específicamente a la zona de estudio, qué está pasando con la información. Tenemos entonces rápidamente 2015 solamente 121 hectómetros de agua subterránea y no es comparable con agua superficial porque no hay información. 2016 teníamos 5,420, baja a 3,600 y en 2023 baja a 2,900. Y los datos corresponden a este panel. Vean lo que pasa con la cuenca del río Caponeta y con el río Santiago que están aquí. Si movemos de 2016 a 2020, ahora el río Santiago tiene menor disponibilidad por el decreto de reserva de agua y en 2023 mucho menos. Y entonces la gran disponibilidad de agua, el gran volumen, está solamente en esta pequeña cuenca. Para todo lo demás hay un problema de escasez en realidad, como lo es el grupo de corrientes de marismas nacionales. Y en términos de volumen de agua subterránea, pues no se diga, es mucho menos la aportación de agua subterránea. Bien, regresamos a la hoja de resultados. eh, y respecto a los registros, vemos entonces que la información que está en el REPDA nos dice que hay un problema de concentración. Tenemos identificados 8,274 títulos de concesión para los 10 municipios y de esos solamente 18% se refieren a agua superficial y el 82% agua subterránea. Si revisamos el volumen concesionado a estos títulos de concesión, tenemos que el 73% se refieren a agua superficial, ¿sí? Y el 25% a agua subterránea. En otras palabras, tenemos muy pocos títulos de concesión con un volumen muy grande de asignación y tenemos muchísimos títulos de concesión con un volumen de agua muy pequeño asignado. Construir esta gráfica fue complicado, pero pudimos hacerlo finalmente a través de geoprocesamientos en el SIG. Inconsistencias.
Identificamos cuatro grandes inconsistencias. La primera es que la base de datos del sistema de ríos respecto al sistema de acuíferos y las concesiones del REPDA son muy difíciles de asociar de manera cuando bajas las capas del SINA. Es necesario hacer geoprocesamientos para poder hacer comparaciones entre estas capas y por lo tanto se hace difícil la integración de la gráfica precisamente que les mostraba anteriormente. Otro tema con la información fue la precisión. Identificamos para el caso de agua superficial 37 errores de georreferenciación, algunos fuera del estado, otros fuera del país, otros fuera del continente. Y en el caso de agua subterránea fueron 44 casos. Y hay problemas de duplicidad. En un caso verifiqué nombre, título, volumen, año de concesión y se duplicaba casi el total del valor del volumen concesionado que veíamos en las gráficas. Entonces son problemas que impiden un análisis de la información. Respecto a la información, pues vemos que hay, respecto a la periodicidad, hay problemas en la conformación de la información. En el caso de agua subterránea, la primera serie es 2015 y luego 5 años después 2020 y luego 3 años la de 2023. Y en el caso de agua superficial, de 2016 al 20 y al 23. La expectativa de mejora es que la nueva ley de aguas nacionales establece que a partir de su publicación en este año, tendrá que ser con una periodicidad de 2 años. Esperemos que esto se cumpla. Y el gran problema que yo identifiqué es el de la discrepancia. Lo que dice el REPDA es una cosa y lo que dice la norma calculada de disponibilidad es otra. Eh, y eso es preocupante porque la gráfica que veíamos en el Tableau decía que este es lo que está concesionado en el REPDA, pero es un volumen muy pequeño comparado a lo que vimos con las gráficas que descargamos del REPDA. En ese sentido, cuando se actualice realmente la información que se tiene registrada en el REPDA y se meta a la fórmula que va a calcular la disponibilidad, va a disminuir mucho más y por lo tanto vamos a tener un problema más complejo de disponibilidad de agua. Las tendencias pues ya las vimos en Tableau y respecto a simetrías, este es el gran resumen, ¿no? Tenemos una cuenca que tiene un gran volumen de disponibilidad y tenemos gran superficie de marismas nacionales con poca disponibilidad respecto al agua subterránea. Si nos vamos al agua subterránea, perdón, respecto al agua superficial es lo que está en el panel izquierdo. Y en el panel derecho lo que tenemos es el caso del agua subterránea y tenemos ya 3 acuíferos sin disponibilidad. No hay agua que asignar a nuevas concesiones y por lo tanto el problema es más grave. Respecto a la cobertura, pues veíamos también que hay una gran asimetría y tenemos también un problema en la disponibilidad per cápita. La cuenca más grande es la de Marismas Nacionales, tiene 93,000 habitantes y una disponibilidad de 1,931 hectómetros al año. Y la cuenca más pequeñita, que es Acaponeta 2, tiene 52,000 habitantes, pero tiene un montón de agua, 26,000 hectómetros cúbicos. Y el mismo caso es para el Bejuco 2, 5,000 habitantes y una disponibilidad de 30,000. Entonces hay una simetría también ahí sobre disponibilidad per cápita. Y ya casi para cerrar este inventario de los 18 hallazgos que hicimos con esta investigación respecto a la calidad de la información. Tenemos las bases de datos oficiales y con ellas tratamos de hacer una contabilidad básica del agua para ver si esto puede apoyar a las políticas públicas y a la gestión del sistema socioecológico. Y pues el criterio es saber si esta información es rigurosa y podemos establecer que no lo es porque en cuanto a articulación, es insuficiente, no hay vinculación geomática. En cuanto a precisión, vimos que hay errores críticos de georreferenciación y de duplicidad. Respecto a la periodicidad es insuficiente, hay desfases que nos permiten hacer una revisión puntual. La accesibilidad es adecuada, pudimos bajar esta información con el tiempo necesario, pero en función de la velocidad que se tenga en el equipo se puede descargar sin ningún problema desde el Sistema Nacional de Información del Agua. Y respecto a la confiabilidad, pues vemos que es insuficiente porque hay contradicciones severas entre las bases de datos. Y finalmente, pues consideramos que un producto importante de la investigación es todo lo que se produce en el sistema de información geográfica
Hicimos 6 capas para las cuencas, para los acuíferos. Hicimos un análisis para la escala municipal de los 10 municipios y para la zona de estudio también hicimos una misma familia de capas. Bien, vamos a la discusión. Y podemos agrupar la discusión en estos 4 grandes temas. El primero es sobre la validación de usar el sistema socioecológico como una herramienta para interpretar la realidad. Y aquí estamos viendo en la columna central los resultados obtenidos en la investigación que pueden referirse a ello. Tenemos también un eje que analiza la concentración y las asimetrías hídricas en la zona de estudio. Hicimos también una discusión respecto a la calidad de la información oficial y limitaciones de la información y el nuevo paradigma. Entonces, en el primer caso, sobre la validación del sistema socioecológico, encontramos una tesis de doctorado de Alejandra Flores Cuamea, en donde dice que ella utilizó el espacio sociohídrico a través de un sistema socioecológico para revisar el estudio de las comunidades indígenas. ¿Sí? Utilizó la variable municipio para anclar relaciones y objetivar el sistema socioecológico, complementando con el análisis de cuenca. Y por otro lado, encontré un artículo publicado por Flores Elizondo en 2021 sobre la resiliencia hídrica urbana y el respaldo del estudio de la interacción natural humana mediante atributos intrínsecos del sistema socioecológico para hacer esta aportación. Por lo tanto, pues estos dos autores utilizaron el sistema socioecológico como una herramienta de análisis para estudiar lo que ocurre con el agua. Sobre el tema, Ernesto, te quedan 7 minutos para acabar cerrando. perfecto. Sobre las dinámicas de población en cuencas, hay unos autores del 2017 que revisaron las migraciones en cuencas. Ellos dicen que la migración no obedece solamente al clima, sino también a las oportunidades económicas y coincide entonces con lo que estamos proponiendo nosotros, de que la migración de los pescadores es por cuestiones económicas, aunque también se pueden identificar las ambientales. Sobre las asimetrías y la presión antropogénica, revisamos los artículos de Hernández Juárez sobre la cuenca Yuquil-Armería, y él dice que el 84% de las concesiones y el 90% del volumen de agua está concentrada en estos 3 de 7 acuíferos. Peniche Camps y González Ochoa, en un artículo muy reciente, subrayan la concentración espacial de los derechos hídricos y eso genera amenazas y a la vulnerabilidad de los sistemas de gobernanza. Y este es un resultado importante, ¿no? En marismas nacionales, la cuenca más grande, tenemos una disponibilidad de 1913 y la planeación hídrica nacional de 2026, que recientemente se publicó, dice que debería de ser de 5.704. Entonces, ahí hay un desfase importante. Respecto a las deficiencias y errores de la información oficial, el doctor Pablo Pineda y varios autores más del Colson establecen que debe de hacerse un análisis de la información confiable porque de lo contrario las políticas públicas no van a funcionar. Lo mismo postula Hernández Juárez. Y respecto a la necesidad de innovar, Corbett y Megulli proponen la generación de un ecosistema de información integrada que aborde no solamente la cuestión administrativa, y consideramos que esto podría servir para utilizar esta fuente de información y trabajar con el esquema de análisis que propone Pedro Arrojo de enfocar agua economía, agua sociedad y agua vida. Y respecto a la revisión de objetivos, consideramos que se cumplió el objetivo general. Se construyó con éxito una línea base detallada en un SIG para determinar disponibilidad y usos en marismas nacionales. La hipótesis se acepta, la general, porque la información oficial vigente es estructuralmente deficiente para la planeación de políticas públicas. Los objetivos específicos consideramos que fueron logrados y las hipótesis específicas también consideramos que son aceptadas. Como conclusiones, tenemos una visión sistémica de la vulnerabilidad hídrica. Hay una disponibilidad a la baja, hay una complejidad y fragmentación del territorio, tenemos una presión sectorial atípica, es decir, predomina la acuacultura sobre la agricultura, hay deficiencias en la información, hay un mito
que dice que en marismas nacionales lo que sobra es agua y acabamos de demostrar que no es cierto. El agua se concentra en una parte muy pequeña del territorio y tenemos problemas para los demás habitantes de las cuencas. Aquí está planteado también el problema de la concentración y la falsa abundancia. Y básicamente aquí está el problema principal. Tenemos una complejidad administrativa, 8 municipios, 2 estados, dependemos de lo que pase aguas arriba en una gran parte del país y tenemos políticas contradictorias al interior de nuestras fronteras. Tenemos problemas con los datos de enfoque, de precisión y de utilidad para las políticas públicas y lo que proponemos para el futuro entonces es estudiar más el tema de la restricción hídrica y proyectar cuál será la tendencia del valor de la producción local en función de las restricciones que nos plantea la economía y la disponibilidad de agua. Y con eso concluimos esta sección de la intervención. Muchísimas gracias por su atención y estamos a sus órdenes para las preguntas. Muchas gracias, Ernesto. Quiero también aprovechar para enviar un saludo y agradecer a todos los que nos siguen por las redes sociales, ¿no? Que están ahorita siguiendo la transmisión. Y bueno, le cedo la palabra al doctor Carlos Rafael Rea Rodríguez para que haga sus observaciones, comentarios al sustentante. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a Yuri Flores por la invitación para participar en esta dinámica académica, agradecer también al director Luis Alán Navarro y así como a la Maestría en Gestión Integral del Agua. Em, a mí me pareció, y más después de esta, en mi opinión, brillante presentación, que se trata de una tesina muy bien realizada, en principio muy bien escrita, bastante bien estructurada, prolíficamente fundamentada. Basta ver la extensa bibliografía, los anexos y la riqueza que aporta pues a toda la reflexión y el desarrollo de la argumentación. Muy didáctica en la exposición de los datos que se van construyendo con numerosos mapas, cuadros, gráficos. En mi opinión, tal como lo ha presentado Yuri en este momento, las preguntas, objetivos, hipótesis, en principio están claramente definidos y se cumplen y se responden de manera adecuada. El trabajo cuenta con un marco teórico y metodológico preciso, riguroso, pero además es claro con los límites que el propio trabajo tiene. Me parece que en términos generales aporta conclusiones muy relevantes en el sentido de la disponibilidad y la calidad deficiente en múltiples sentidos de la información con que se cuenta sobre la dinámica hídrica de este sistema socioecológico que es Marismas Nacionales y conclusiones también muy importantes en relación con la tendencia decreciente en la disponibilidad del agua en el sistema y en el otro sentido sobre la clara desigualdad en el acceso a ella entre sectores productivos, sectores sociales y regiones dentro de este sistema socioecológico. Em, Me lleva, primero quisiera realizar algunas reflexiones personales. Entiendo que quedan fuera de los términos en que se plantea el problema y los objetivos de la investigación que se tratan, pero a raíz de toda la investigación realizada y la información que aporta, me movió a pensar el problema en términos de ecología política en el sentido fundamentalmente del énfasis en la tendencia decreciente y la simetría en el acceso al agua. Y creo que esto conduce necesariamente a la crítica del modelo de desarrollo capitalista, dependiente, extractivista y depredador que rige en el país desde hace ya 4 décadas y que guía en ese sentido la gestión de los bienes hídricos en el país, ¿no? Eh, Hacerlo conduce, es decir, a abordarlo desde esta perspectiva, a no ver las insuficiencias de información, las contradicciones normativas y administrativas y las tendencias asimétricas registradas en la distribución y acceso al agua
como un problema meramente de falta de cultura y compromiso por parte de los actores sociales o económicos, o como un problema técnico de concepción, planeación, ejecución inadecuada por parte del Estado, que sería resoluble con recomendaciones de política pública. Me parece que sí hay estos componentes, desde luego. Pero además, este enfoque de la ecología política, de la justicia hídrica y ambiental, permitiría entender los fenómenos abordados y brillantemente analizados y presentados por Yuri como un fenómeno de carácter estructural y político. Es decir, pienso que la simetría observada es un asunto de profunda injusticia hídrica y ambiental que tiene un carácter de clase y que distingue al capitalismo en el periodo neoliberal, neoextractivista y neocolonial, que además todo parece indicar que habrá de agravarse. Es decir, son claramente élites económicas nacionales, regionales, nacionales, transnacionales, los actores que con un poder sin contrapesos reales, más bien con la complicidad de los estados nacionales, incluyendo a los gobiernos progresistas, incrementan sustancialmente la presión sobre los bienes hídricos para fines de acumulación capitalista, reduciendo a un acceso marginal y en retroceso, es decir, casi para la sobrevivencia, a las clases trabajadoras rurales y urbanas locales. Y esto tiene desde luego implicaciones económicas, socioculturales, que empujan procesos migratorios, entre otras cosas, y que cada vez más se entreveran con fenómenos de violencia delincuencial en crecimiento que me parece se está convirtiendo ya en una variable importante en este sentido. Bueno, eso en relación con algunas de las reflexiones que me motiva el, el- el- el trabajo brillante de Yuri. Yo quisiera cerrar con tres preguntas para él. ¿Por qué elegiste la primera, el enfoque de gestión ecosistema de recursos hídricos? Es decir, ¿qué ventajas tiene frente a los otros enfoques que analizas, el enfoque integrado, las soluciones basadas en la naturaleza y la nueva cultura del agua? Justo al final haces una acotación que me resulta muy interesante, recuperando este aspecto de la dimensión ética y la priorización de principios que formula Pedro Arrojo, ¿no? Colocando como principio fundamental el derecho a la vida, luego los derechos humanos y al final la rentabilidad económica. Este tipo de enfoques permite evaluar los procesos de disponibilidad y uso del agua a través del filtro de la preservación y mejoramiento de la vida, del ecosistema integral y de la justicia ambiental. Entonces, recapitulo, ¿por qué elegiste este enfoque? Segunda pregunta. eh, no necesariamente se desarrolla en la tesina, pero quedan anotados elementos ahí importantes y además tú tienes un conocimiento, una experiencia muy vasta en el, en el trabajo en esta región. En relación con las grandes megarepresas que existen, particularmente en la cuenca del río Santiago, ¿qué impacto pueden haber tenido sobre la disponibilidad de agua en el sistema socioecológico de marismas nacionales? Y en ese sentido, quiero destacar que si bien parece que no parece, registras mayor disponibilidad en esta cuenca, hay un problema de la calidad de agua, ¿no? Por la presencia en este río de infiernos ambientales como en el Salto de Juanacatlán y bueno, toda la problemática de contaminación que implica, ¿no? Por otro lado, y solo también como comentario al margen, esta incidencia de los proyectos, de estos grandes megaproyectos hidroeléctricos, está como un riesgo latente presente en la presa Las Cruces, en el río San Pedro, que recientemente han querido reactivar con el nombre del Nayar. Ahora se habla de que, dada la resistencia en el estado de Nayarit, se puede implementar en el estado de Durango. Y en segundo término, debido a la existencia y la persistencia
en estado de latencia del plan hídrico interconectado del noroeste, ¿no? Con el que se intenta hacer trasvases de cuotas de agua de un río al otro hacia el norte del país a través de sistemas de represas y de canales. Y bueno, acá ya tenemos el canal llamado ahora Alejandro Gascón Mercado, ¿no? Que ha estado a cargo incluso del ejército mexicano para su conclusión. Entonces, recapitulo ahí, eh, ¿qué impacto han tenido los represamientos en el río Santiago para afectar en algún sentido a marismas nacionales? Y la última, em, dices que no hay información suficientemente, digamos, consistente y confiable y seriada en el tiempo como para hacer proyecciones sólidas y derivar de ahí incluso propuestas de política pública. Pero recuerdo que hace algunos años, cuando estaba el conflicto entre la Comisión Federal de Electricidad y el movimiento que se oponía a la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces, era muy fuerte el argumento por parte de los técnicos de la CFE de que marismas nacionales eran un sistema desahuciado. Em, y te pregunto al respecto, ¿cuál es la posibilidad cuál es la viabilidad de este sistema socioecológico y bajo qué condiciones se podría asegurar en el mediano y largo plazo? Muchas gracias. Son todos mis comentarios y preguntas. Gracias, doctor Carlos Rea, por sus preguntas. Respecto a Ernesto, perdón. te había dicho que íbamos a acumular las preguntas, pero hizo tres preguntas puntuales el doctor Rea. Si quieres contestarlas de manera sintetizada, adelante, para que no se vayan a olvidar. Ok. Y luego continuamos con las del doctor Salazar. Bien, Adelante. me voy rápidamente. Seleccionamos el enfoque de gestión ecosistémica de los recursos hídricos porque, a ver, aquí rápidamente pongo la presentación. Eh, Esta es la batería de enfoques que revisamos, hay muchos más. Está en primer lugar gestión ecosistémica, la gestión integral de los recursos hídricos, después la gestión ecosistémica, la nueva cultura del agua y soluciones basadas en la naturaleza. Trabajamos sobre este segundo enfoque porque se reconoce que hay una carencia de datos, se valora el conocimiento local, se toma en cuenta los caudales ambientales y hay una valoración económica total, a diferencia de la gestión ecosistémica que asume que la información está disponible. Entonces, básicamente por eso trabajamos con este enfoque. Sobre la segunda pregunta, el impacto de la presa de Aguamilpa ha sido muy importante. Manuel Blanco demostró en el diagnóstico funcional de marismas nacionales que parte de los 56 humedales forestales estuarinos cambiaron su forma de trabajar, incluso su vocación, por la interrupción del flujo de sedimentos. Lo que demostró Manuel Blanco en el diagnóstico funcional es que cada uno de estos 56 humedales forestales estuarinos tenía una función específica. Algunos retenían sedimentos, otros exportaban sedimentos, y en función de eso funcionaban las cuatro variedades de mangle que conocemos en marismas nacionales y que dan origen a toda esta riqueza económica y ambiental. En ese sentido, la presa modificó sustancialmente la forma en que trabajaban los humedales forestales estuarinos. Sobre la tercera pregunta, marismas nacionales, un sistema desahuciado, de ninguna manera lo creo, es un sistema vivo y hay muchísimo trabajo desarrollado ahí en campo. Hay esfuerzos incluso particulares como el de la Papalota, que es un área natural protegida voluntaria, dedicada voluntariamente a la conservación, y hay mucho trabajo de fototrampeo y tenemos a cada rato fotografías de jaguares paseando por ahí. Y si existe el jaguar, pues existe toda la otra cadena trófica, ¿no? Entonces, la biodiversidad permanece, se está afectando, sí, la estamos contaminando, sí,
pero de ninguna manera podemos decir que es un sistema ambiental desahuciado como postulaba en su oportunidad la Comisión Federal de Electricidad. Es un sistema que necesitamos conservar porque como veíamos en aquella fotografía están todos los usos y además están los culturales. Es un territorio que utilizan nuestros indígenas para hacer sus ceremonias. Entonces creo que deben de conservarse. Bueno, pues está creo que perdimos conexión con el doctor Rea, pero ya se está incorporando otra vez a la sesión. Yo creo que no alcanzó a escuchar la última réplica. Sí, se perdió conexión, ¿verdad, doctor? No sé si quieras hacer un mini resumen, Ernesto, porque no, a la última réplica que le haces al doctor Rea, por favor, de las presas. Ok. Sobre el tema de las presas, comentaba que Manuel Blanco demostró que hay un impacto importante al funcionamiento de los humedales forestales estuarinos. Son 56 y los que están abajo en el sistema Santiago fueron modificados de manera importante por la retención de sedimentos en la cortina de Aguamil. Y sobre el tema de que Marismas Nacionales está desahuciado, de acuerdo a la opinión de la Comisión Federal de Electricidad, se demostró en su oportunidad que eso era falso. Y hay un montón de trabajo que ha aportado sobre todo la sociedad civil con fototrampeo, ¿no? Hay trabajos de fototrampeo bien interesantes en donde se publican a cada rato en la papalota las fotografías de los jaguares paseando, ¿no? Entonces, es un sistema que está vivo, pero que sí, efectivamente, estamos afectando. La frontera de Mangle se ha ido reduciendo de manera dramática. En la foto que les presentaba, en el mapa que les presentaba sobre la mancha de la acuacultura, pues es precisamente sobre esta barrera de manglar que se ha ido cambiando. Pero por reitero, Marismas Nacionales no es un sistema desahuciado, es un sistema que está vivo y consideramos que es de los más importantes del país y del hemisferio norte. Bueno, Muchas Con gracias. eso muchas contestamos la gracias, pregunta. Ernesto. Ahora le cedo la palabra al doctor Alejandro Salazar Adams para que haga sus comentarios, Ok, sus preguntas. Adelante, doctor. gracias. Bueno, Ernesto, pues primero que nada, felicitarte por el gran trabajo que has hecho. Es muy Gracias. impresionante, ¿no? Cómo has logrado sintetizar, sistematizar esta información. Ahora, en cuanto a los objetivos de la tesis y los resultados. Digamos, este era un proyecto muy ambicioso, entonces trató de responder varias preguntas, como por ejemplo la validez, confiabilidad, precisión, etcétera, de la información, pero al mismo tiempo sacar conclusiones acerca de la situación actual del ecosistema de marismas nacionales. Entonces, yo quisiera saber en qué grado el hecho de que tú estés sacando conclusiones a partir de información que tú mismo estás señalando que tiene problemas de confiabilidad y de precisión, ¿qué tan válidas son digamos, las otras afirmaciones que haces como parte de los objetivos del trabajo? Esa sería mi primera pregunta. La segunda, por allí mencionabas, bueno, primero señalabas que la información era para evaluación, pero por ahí también vi la palabra planeación en la presentación. Y yo, la- lo- y señalas, bueno, que no hay suficiente información. Vamos a recordar un poquito las clases, ¿no? de economía que tuvimos, cuando vimos a Hayek, ¿no? Acerca del uso del conocimiento en la sociedad y cómo señalaba precisamente que todo el conocimiento está disperso y que es imposible darle toda la información necesaria a un planeador para poder coordinar a las acciones de los actores dentro de una sociedad. Y después señalabas que el enfoque que utilizabas reconocía precisamente que a diferencia, digamos, de otros esquemas, no plantea o reconoce que la información no está
adaptada, ¿no? Entonces, pero digamos, la opción o la solución que da el esquema, el enfoque de Hayek es que no es que requieras conseguir más información, porque nunca vas a encontrarla, porque jamás vas a lograr obtener la información de cada uno de los pescadores, acuacultores, agricultores, etcétera, sino que cuál era el mecanismo, ¿no? A través del cual las personas aprovechan toda esta información que se encuentra dispersa, pues a través del sistema de precios, a través de los mecanismos de mercado. Entonces, me gustaría que comentaras cuáles serían, con base en todo el análisis institucional, ¿no? Porque sí hiciste parte que toca, ¿no? Digamos, la estructura institucional alrededor de la cuenca, que estarían impidiendo precisamente que la información circule o la gente se haga, pueda utilizar esta información de formación de precios a través del mercado. ¿Ok? Sí, serían todo. Bueno, si quieres, Ernesto, son dos preguntas ahí interesantes, si quieres responderlas mejor para que no... Muy bien. La primera pregunta es, ¿en qué grado mis conclusiones pueden aportar a, a la definición de políticas públicas si estamos diciendo que no hay información? Esa es una muy buena pregunta y creo que tiene que ver la respuesta sobre la escala de planeación. Estábamos comentando en las conclusiones. Ah, caray. Estábamos comentando las conclusiones. Que tenemos este problema. Tenemos una escala muy grande donde deciden autoridades municipales, deciden autoridades estatales y obviamente deciden autoridades federales. Tenemos el tema de que dependemos de las decisiones que se toman además aguas arriba. Y en ese sentido, si la información que tenemos en la escala local de marismas nacionales consideramos que no es suficiente, ¿cómo proponer políticas públicas? Entonces, lo que estamos concluyendo es que esta investigación en realidad es una aportación para construir una línea base. Esta es la información disponible que se tiene y por lo tanto lo que hacemos es demostrar que es necesario generar información. La gestión ecosistémica de recursos hídricos dice no hay información. Por lo tanto, estamos demostrando con esta investigación que la información no es suficiente y que necesitamos profundizar en el manejo de la información, tener precisión y confiabilidad para las políticas públicas. Y con esto voy a la segunda pregunta. ¿Cómo le hacemos? O sea, no es necesario tener toda la información, pues sí, no es necesario hacer del muestreo al universo total, pero con la información que se tiene actualmente, creo que no es posible definir si podemos hacer un nuevo trasvase, por ejemplo, del río Caponeta para llevar agua hacia arriba. Creo que la información que tenemos actualmente, que acabamos de demostrar, no es suficiente para sustentar una decisión de ese tipo, ¿sí? En ese sentido, consideramos que es importante considerar que no hay información y que es necesario generar más información. El tema es aquí la sintonía fina. ¿Para qué serviría este tipo de información? Y pues podemos desagregarlo hacia abajo. Hacia abajo, en marismas nacionales, lo que tenemos es la intersección por lo menos con 2 ordenamientos ecológicos decretados. Falta el decreto de otros 4 ordenamientos ecológicos, pero también tenemos los planes de manejo de las áreas naturales protegidas y al interior de los ejidos también tenemos programas de manejo de las áreas comunes de los ejidos. Esta información que acabamos de demostrar de disponibilidad y usos del agua es suficiente para tomar decisiones en esas diferentes escalas. Considero que es necesario profundizar en este tipo de información y espero con eso haber dado respuesta a su pregunta. Bueno, si no hay
No, bueno, nada más que querría precisar, digamos, para el usuario, ¿no? Digamos, porque hablamos o tú me señalas, bueno, digamos, a nivel de políticas públicas, pero digamos, a nivel de los usuarios de la cuenca, ¿cómo le haces llegar esa información? Mm, Pues una primera aproximación es esta herramienta que publicamos en Tableau. Está diseñada para que el usuario pueda consultar por cada una de las cuencas cuál es la información, por cada uno de los acuíferos cuál es la información. Pero obviamente es necesario llegar en una modalidad de taller y explicar la información porque tenemos públicos muy diversos. No podemos llegar con esta información así tan compleja a una asamblea de pescadores o a una asamblea de ejidatarios o a una reunión de prestadores de servicios turísticos. Es necesario afinar la información y aterrizarla para cada una de las necesidades y visiones que tienen los sectores de la región, considero. No, bueno, una última nada más. Y pues, digamos, específicamente en qué áreas eh, de la información disponible consideras que se debe mejorar, digamos, la información disponible? Bueno, ¿sobre la disponible o sobre la que falta? Am, bueno, digamos, bueno, ¿cuál sería la diferencia? A ver, Muchísima. Para empezar, las estaciones de monitoreo se han reducido bastante. En el estado de Nayarit teníamos como 14, si no me equivoco, y ahora nada más están operando 3, ¿sí? Y las series históricas han disminuido. La forma de comparar cada uno de los resultados que nos muestra la norma 011 es contra estas estaciones de monitoreo. Y como se ha reducido esa disponibilidad de información, pues no hay contra qué comparar. Por lo mm, tanto, una de las propuestas sería que se retomara la información de estas estaciones de monitoreo para volverla a generar. La segunda, que es lo que proponíamos, actualizar los datos del REPDA para verificar efectivamente quiénes están usando y cuánto volumen de agua están usando por parte de los diferentes sectores. Y eso nos permitirá establecer posteriormente un modelo dinámico para proyectar los usos del sector agrícola, del ganadero y sobre todo del acuícola a un futuro y ver si realmente es sostenible el modelo actual de producción de marismas nacionales. Bueno, muchas gracias. Ahora van mis comentarios. Eh, Iba a comentar algo, doctor Rea. Bueno, ok. Bueno, primeramente felicitarte, Ernesto, por este gran trabajo que realizaste y coincido con lo que dice el doctor Rea. La exposición también lo deja mucho más claro, mucho más entendible, lo comunica mucho mejor. Eh, y también felicitarte por toda tu trayectoria aquí con nosotros, por desde el primer curso hasta el último curso. Yo creo que me animaría a decir que no faltaste nunca, casi, y cumpliste al 100% con todas las actividades que se te solicitaron, ¿no? Entonces, en cuanto a lo que propones, yo te invitaría a que no dejaras este trabajo ahí, archivado en gabinete. Yo te invitaría a que trataras de publicar, de buscar publicarlo solo o en coautoría con el comité, con el sínodo, porque eso le daría mucha más relevancia. Ahora sí que le daría una relevancia científica si lo propones a revistas arbitradas, ¿no? A revistas indexadas. Entonces, tienes mucho material. Ahorita yo le comentaba aquí al doctor Salazar, que simplemente el análisis que hiciste sobre la NOM 011 y los cálculos de cómo no coincide el REPDA con que debería de ser un insumo para determinar el agua y todo eso, eso ya es en sí mismo es un tema, ¿no? Entonces, yo siento que te faltó otra vez mencionar, o no sé si lo mencionaste o se me pasó,
Yo una vez te hice la pregunta, oye, ¿por qué es un sistema socioecológico o por qué defines el área de estudio, el polígono del área de estudio como tal? Y tú una vez me mencionaste que los 56 humedales o 50 y tantos humedales están interconectados entre sí. Es decir, no es de que el humedal que está más al sur, que es el que está alimentado por el Santiago, no, o sea, se van afectando en una suerte así como de dominó, no sé, o sea, están todos conectados. Eso se me hace muy importante, ¿no? Lo otro también, que son los grandes takeaways, como se dice en inglés, ¿no? Lo que te llevas a casa. Lo otro es esa creencia de que tienen mucha agua, ¿no? El Colegio de Sonora está emplazado en el desierto de Sonora. Aquí lo que menos vemos son cuerpos de agua o agua más que en la época del monzón que le llamamos, ¿no? En la época de las aguas que le llamamos. Entonces, cuando tú nos muestras las fotografías esas y nos dices que hace falta agua, pues nosotros decimos, pero si hay pura agua ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, no hay agua, ¿no? No hay agua y tú lo estás demostrando como ese modelo de la NOM 011, del monitoreo y ese modelo oficial de la Comisión Nacional del Agua, porque es la encargada de decirnos si hay agua o no hay agua, tiene, como tú lo mencionaste, al final, y creo que es una joya eso, todas las deficiencias, ¿no? O sea, algunas deficiencias que tú subrayas. Pues obviamente el acceso, pues es algo que salió a favor. Y yo creo que si no hubiera habido acceso, pues no hubieras podido hacer la investigación esta, ¿no? Entonces no estuviéramos discutiendo y a lo mejor no hubiera ningún problema, ¿no? Entonces, porque no íbamos a saber nada. Entonces yo siento que sí, sí, uno de los grandes hallazgos es ese. Eh, otro hallazgo también importante es el haber visibilizado pues el tema, ¿no? Ver el área de marismas nacionales como esa zona tan importante, como ese humedal tan extenso que es. Entonces, pero lo principal es que pones el reflector en esta información de Conagua. ¿Por qué? Porque muchas cosas, muchos análisis, muchas investigaciones, muchos investigadores trabajamos con estos datos, ¿no? Y los tomamos como datos que son confiables, como datos que es realmente lo que ocurre, ¿no? La pregunta que te hacía un poco el doctor Salazar en términos de agua es, que la retomo yo, es que por un lado dices que bueno, que hay problemas, que no hay agua, pero por otro lado dices, pero la base de datos en base a la que estoy diciendo que no hay agua, pues no es confiable, ¿no? A su vez, ¿no? Entonces se vuelve como un poco circular ahí, ¿no? Yo creo que no vamos a poder negar, no vamos a poder negar los impactos ecológicos, esos ahí están manifiestos, y también todos los bucles, esos que mencionaste. Tú mencionabas uno muy interesante de cómo el, 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 la cobertura de mangle afecta, tú me dijiste una vez, sin mangle no hay camarón, ¿no? Entonces, la actividad ganadera afecta el mangle porque compacta los suelos, ¿sí? A la vez de que hay menos mangle, pues hay menos captura probablemente de camarón, pero a la vez podemos decir que te perdimos otra vez al doctor Rea. Yo creo que habría que comunicarles ahí a los de... Entonces, definitivamente, el estudiar y el analizar marismas nacionales bajo este esquema, pues nos ayuda a comprender más la problemática, ¿no? Entonces, yo tengo pocas preguntas, yo te acompañé en este proceso, pero sí me gustaría saber tu experiencia en cuanto, tú que vienes de una formación un poquito más técnica. Me gustaría conocer qué herramientas te brindó
qué elementos te brindó la maestría en gestión integral del agua para poder comprender los problemas de gestión del agua, ¿no? Que has, con los que has trabajado, ¿no? Adelante, Ernesto. Muy bien. Pues retomando rápidamente esta expresión que decía de los sistemas mareales, efectivamente lo mencionamos ahí en el estudio, eh, y quisiera nomás reforzar el comentario de la conectividad de, de los humedales forestales estuarinos. Aquí está. Este polígono en azul está representando a los 56 humedales forestales estuarinos. ¿Y por qué analizar marismas nacionales? ¿Por qué no trabajar solo sobre la cuenca del Santiago o la del San Pedro? Porque Manuel Blanco demostró que estos 56 sistemas mareales están conectados entre sí. Sí, hay estudios muy interesantes que demuestran cómo el sistema de mareas desde la laguna de Agua Grande, que está en Sinaloa, hasta la laguna de Agua Brava, que está en Nayarit, el régimen de mareas se conecta y hay unas modelaciones impresionantes. Y por eso es necesario analizarlo así. Y la zona de estudio, que es el polígono verde, la definió también Manuel Blanco para decir, todo lo que ocurra de la línea verde hacia adentro va a afectar lo que le pasa a los manglares. Entonces, efectivamente es fundamental y por eso acá en color café pusimos, son los mismos humedales forestales estuarinos y sobre ellos hacemos acuacultura, hacemos pesca y hacemos la descarga del agua residual de la agricultura y de los centros de población. Por lo tanto, es valiosísimo estudiar a estos, es la gallina de los huevos de oro, ¿sí? De aquí vive mucha gente. Bien, respecto a la pregunta que hacía sobre qué herramientas adquirimos en esta maestría, mm, identifico básicamente cuatro. La primera fue desde el primer semestre, que es Obsidian. Que dices, ¿y eso qué significa y qué tiene que ver con la maestría? Pero pues es una herramienta que permite organizar los apuntes de clase. Yo no tomo apuntes a mano. Cada sesión, de hecho, esta sesión, pues las notas están guardadas aquí, se le ponen hipervínculos y quedan para siempre relacionadas con otros temas. Cuando tengo que llamar a algún tema específico, pues me aparece aquí. Es una especie de inteligencia artificial antes de que surgiera este boom de la inteligencia artificial. Y entonces es una herramienta que me tiene a la mano toda la información que necesito, siempre y cuando yo haya hecho una buena nota sobre eso. Si metes cosas que no analizaste, pues no te va a servir, es lo mismo tenerlo en un folder. La segunda herramienta que adquirí para hacer un trabajo muy sistémico es el de Sotero. Es un asistente para organizar las referencias bibliográficas y eso me facilitó mucho el trabajo de redacción de este documento, ¿no? Porque no hay ninguna cita que ponga que no tenga referencia y por lo tanto no hay ninguna referencia que no tenga ninguna cita en el documento. Y eso le da pues, mucho rigor al documento, ¿no? De demostrar quién está diciendo lo que está citando y hacerlo de una manera adecuada. Otra herramienta que adquirimos pues, es precisamente Tableau, que nos enseñó el doctor Alejandro Salazar a utilizarla para simplificar esta información. Creo que fue útil la herramienta que presentamos porque nos ayuda a simplificar este trabajo. Otra herramienta que nos enseñaron en la clase de sistemas de información geográfica, bueno, aparte del QGIS que ya manejábamos, pero son estas extensiones que te permiten expresar esta información en un teléfono móvil. Y esta información, ahí sí se la puedes llevar a un pescador, a un agricultor, y decirle, mira, aquí está tu zona de estudio, señálame en dónde está este fenómeno o dónde ocurre este proceso. Y es una forma de interactuar muy rápido con la población objetivo. Y creo que estos son los cuatro accesorios o las cuatro herramientas que adquirimos y que me facilitaron bastante el trabajo aquí en el Colegio de Sonora. Bueno, muchas gracias. Pues ahora vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase de deliberación en privado.
Por lo Doctor, tanto, sí, adelante. me permite solo un paréntesis muy Sí, breve. adelante. En mi condición de sociólogo y que trabajo más acciones colectivas, movimientos sociales, dinámicas comunitarias, como dice Yuri, aquí hay una investigación que sirve de línea de base para muchos otros tipos de investigación, además, ¿eh? Pienso en la relación con los megaproyectos, no solo de presas hidroeléctricas, mineros, explotación forestal, la relación con el narcotráfico que adquiere una importancia creciente en toda esta región, el tema de la relación con otras culturas, específicamente con los pueblos originarios, cómo se ejerce la violencia ambiental y el problema que hay de por medio de justicia hídrica y ambiental en las relaciones de género, por ejemplo, la disputa entre territorialidades que se expresa en estos usos asimétricos del agua. Es decir, por el lado de lo social, creo que Yuri ha generado un documento también valiosísimo que puede abrir caminos muy, muy importantes. Gracias, era lo que quería añadir. Muchas gracias, doctor, por el comentario. Entonces pasamos a la siguiente etapa, ahora sí, la etapa de deliberación, en la que pues se va a poner por ahí una cortinilla y le pedimos a todos los que estén conectados que no nos dejen, que regresamos en un momento y pues vamos a tomarnos unos minutos para deliberar. Gracias. Muchas gracias a todos por haber esperado. Ahora voy a hacer lectura del acta de examen de grado. En la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, siendo a las 11:30 horas del día 12 de junio de 2026, se reunieron en el aula magna del Colegio de Sonora el doctor Luis Alán Navarro Navarro, el doctor Carlos Rafael Rea Rodríguez y el doctor Jesús Alejandro Salazar Adams, designados como miembros del jurado, fungiendo como presidente el primero y como secretario el último, para efectuar el examen que para obtener el grado de maestro en gestión integral del agua sustenta Ernesto Yuri Flores Uribe. Con la tesina desarrollada bajo la dirección del doctor Luis Alán Navarro Navarro, titulada La contabilidad del agua en marismas nacionales, una aportación para evaluar la gestión del agua en ese sistema socioecológico. Los miembros del jurado replicaron al sustentante y después de debatir entre sí, reservada y libremente, lo declararon aprobado por unanimidad, de conformidad con los requisitos establecidos en la normatividad correspondiente. Acto continuo, el presidente del jurado le hizo saber el resultado del examen al sustentante, levantándose para constancia la presente acta, firmando el presidente y el secretario. Felicidades, Ernesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias.